justo a la hora 11:30, retornamos al aire en Pórtense Bien, con un elenco de entrevistadas. Está movido el programa, un elenco Agustín, femenino de entrevistadas, que no es usual en nuestro programa, una ronda así rápida de entrevistas diversas. Pero bueno, hoy hicimos la primera experiencia y está saliendo bastante bien. Ahora le toca el turno a la diputada provincial Juntos por el Cambio, Leticia Esteves. ¿Cómo le va? Hola, Leticia. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estamos con una modalidad igualitaria, así que lo que te vamos a pedir es que te presentes. Si bien hay mucha gente que ya te conoce y la audiencia es política, puede ser que haya mucha también que no, entonces que hagas un pequeño resumen de tu currículum político social. Bueno, a ver. Soy Leticia Esteves, en este momento diputada provincial por Juntos por el Cambio. Soy mamá de Hipólito y Alfonsina, creo que ese es el título. Hipólito está acá, ¿no? Hipólito me acompaña hoy acá, y Alfonsina quedó con el papá. Soy médica veterinaria de profesión, una profesión rara en la política. Algunos decían, ¿qué va a hacer una veterinaria en la legislatura? Pero bueno, acá estamos. Se lleva bien con un montón de animales. Sí, y puedo atender a muchos. Si alguno se siente mal, siempre digo, estoy dispuesta a brindar servicio médico. ¿Hay muchos animales en la legislatura? Hay en todos lados, no vamos a hablar. ¿Hay un zoológico? En todos lados. La sociedad en general somos medio todos un zoológico. La legislatura también pagados. Después podríamos hacer un ejercicio. Yo le digo un animal y usted me dice a quién... No hagamos tanto. No nos portemos tan mal. Nos tenemos que portar bien. Soy del equipo de Pechi. Llegué a la política de la mano de Pechi. Tuve un paso por el Ejecutivo Municipal a cargo del área de zoonosis y vectores. Y después Pechi un día me dijo, millennial, como me decía Pechi, vení que vas a tener que hacer otra cosa ahora. Y bueno, y acá estoy. Bueno, ¿y en qué está? Fue protagonista estos últimos días con el tema del boleto gratuito que se promulgó en la legislatura. ¿Quiénes fueron los diputados que se opusieron a esa ley? Fuimos 3 de Juntos por el Cambio, Ayelén Quiroga, Luis Aquín y yo. ¿Cuáles fueron los fundamentos para esa oposición? A ver, primero decir, el voto al único que lo sorprendió fue al gobernador, porque el vicegobernador, que es el autor de la ley, lo sabía, yo le había informado cuál iba a ser mi voto, y el resto de los diputados también, porque en la legislatura tenemos una convivencia permanente y todos sabemos cómo vamos a votar, no hay sorpresas en cuanto a las votaciones. Así que decir que primero me sorprende la sorpresa del gobernador, porque todos sabían cómo iba a ir el voto. Y después siempre intento ser coherente. Yo siempre defiendo los recursos de los neuquinos, siempre defiendo el bolsillo de los neuquinos, siempre intento ser fiscalmente responsable y plantear cosas que por ahí no son tan comunes en la legislatura. Hice una pregunta, ¿cuánto nos va a salir esta ley? Que es en realidad una pregunta que nos tendríamos que hacer siempre antes de levantar la mano y aprobar una ley, porque acá nada es gratis. Aunque nos digan que el boleto estudiantil es gratuito, la plata no aparece por generación espontánea. La plata sale, y la mayoría sale de lo que los contribuyentes y todos los neuquinos aportamos al Estado, ya sea con impuestos nacionales, con impuestos provinciales o con impuestos Pero esto es municipales. Literalmente así, porque en realidad lo que va a pasar es que el Estado le va a pagar a las empresas de colectivos el boleto que tendrían que pagar los ciudadanos, digamos. Bueno, y ahí viene el otro punto. Primero es que desconocemos cuánto le va a salir a los neuquinos esta ley en particular. Que nosotros habíamos hecho un cálculo, después se ofendieron porque dicen, ustedes agrandaron mucho el número, pero bueno, hicimos el cálculo que desde el equipo podemos hacer, porque carecemos de toda la información que tiene el Ejecutivo para hacer este tipo de propuestas. Tenemos también la propuesta ingresada en la legislatura para que haya una oficina de presupuesto, porque creemos que todas las leyes tienen que tener el monto y saber cuánto le van a costar a los neuquinos y el costo y el beneficio de cada una de las leyes. Y sí. Pero aparte la universalidad, esto es lo otro criticable. Cuando subsidiamos o cuando ayudamos, yo no tengo dudas de que el Estado tiene que acompañar a aquellos alumnos que no tienen los medios para ir a la escuela.
lo planteamos durante la pandemia, desde Juntos por el Cambio siempre intentamos que las escuelas estén abiertas, siempre intentamos que se acompañe a estos 3.000 chicos que se habían, o más o menos que se habían desvinculado de la escuela. O sea, siempre la educación ha sido defensa de Juntos por el Cambio. Presentamos proyectos para que sea servicio esencial, para que sea esencial y no pueda un gremio suspender las clases, no pueda hacer paro y que se tenga que garantizar la educación, con lo cual tenemos la bandera de la educación bien alta y la defendemos siempre porque sin duda es una de las formas de igualar oportunidades en la ciudadanía. Pero acá estamos igualando, o sea, estamos dándole el subsidio a todos. Y yo puse el ejemplo y algunos también se ofendieron, pero le estamos igualando la oportunidad de ir a la escuela a un chiquito que vive en Los Miches, a uno que vive en Cuenca 15, a uno que vive en Las Ovejas, como a uno que vive en el Rincón Club de Campo y va a una escuela privada. Tenemos que ser inteligentes a la hora de generar este tipo de subsidios y tienen que ir dirigidos a aquellos que realmente lo necesitan, a aquellos que no lo pueden pagar y acompañarlos para realmente disminuir la brecha. Si no es, y aunque se enojen, es populismo, le damos a todos, no nos importa el costo y no pensamos en este estado eficiente que tenemos que tener. Si lo miro desde el otro lado del mostrador, también puedo interpretar que es una mano más que le da el Estado a los empresarios del transporte. Bueno, también podría... pero planteémoslo. Insisto, a ver, desde Juntos por el Cambio también siempre hemos acompañado al sector privado. El sector privado es el que genera empleo, es el que genera también ingresos para que después el Estado pueda hacer este tipo de inversiones, pero transparentémoslo. ¿Por qué no lo podemos transparentar y no lo podemos decir sinceramente? Yo lo dije en la sesión, es incómodo votar en contra de esto porque es políticamente incorrecto, porque lo más fácil es, aprobaron 27 diputados la ley, era ser una diputada más, levantar la mano, pero yo tengo que decir, acá no tenemos claro cuál es el costo fiscal de esta ley y tenemos que pensar en tener un Estado más eficiente. Administrar la cosa pública no es doy, no, a ver, ¿quién lo necesita? Y vamos hacia esos. Y el resto de los recursos los destinamos para otra cosa. ¿Y cuál sería la forma de segmentación que vos propondrías si tendrías la posibilidad de realizar modificaciones, por ejemplo? No, es que el espíritu de la ley era justamente el boleto universal gratuito, con lo cual cualquier modificación, y aparte estamos en una legislatura donde es raro que haya debates y se permitan modificaciones por parte de la oposición, como también es raro que nos habiliten el debate con proyectos propios. La mayoría de los proyectos que uno ingresa van derecho al cajón de la sala de comisiones, pero el Estado tiene todas las herramientas para poder segmentarlo de manera sencilla, saber cuáles son las familias que están en situación de vulnerabilidad, que se puedan inscribir, que la familia pueda ir a solicitar ese subsidio. Digo, no es muy difícil de implementar. Por supuesto que queda más lindo, esto es para todos y para todas, y queda más tribunero, pero a mí la incorrección política no me molesta y sí me sorprende la sorpresa del gobernador porque siempre hago planteos en este sentido en la legislatura. Sí, también poniendo, como decía Rubén, del otro lado del mostrador, yo puedo decirte que, bueno, uno lo pone a disposición de todos, pero la realidad es que el que no lo necesita no lo va a usar. ¿O vos pensás que alguien que vive en un sector, digamos, donde no tiene esa problemática y que puede ir de repente a estudiar en auto o en moto o en un vehículo propio, va a ir porque el boleto es gratuito, se va a subir al colectivo? ¿Y si lo hacen? Porque el texto de la ley marca que lo pueden hacer. Es para todos los alumnos en condición de regularidad en algún establecimiento aprobado por el Consejo Provincial de Educación. Y si lo hacen, eso es lo que tenemos que pensar. Supongo que no lo van a hacer, pero si lo hacen, son más de 200.000 alumnos. Y los 200.000 alumnos van a buscar el boleto estudiantil gratuito. Sí. Yo entiendo el espíritu de la oposición a esta norma en el sentido de que es un recurso estatal que se está asignando a una función sin explicar de cuánto va a ser ese recurso, de dónde va a salir y a quiénes va a beneficiar. Porque la universalidad en realidad lo esconde, en lugar de clarificar, esconde el hecho de que algunos lo van a utilizar y otros no, y algunos incluso no van a poder utilizarlo. Pero le agrego otro ingrediente inquietante, si se quiere, al tema. Sumamos el recurso estatal al boleto
gratuito para todos los estudiantados neuquinos, con lo cual estamos agregando un gasto bastante importante, se puede suponer, a un gasto ya grande en educación que hace Neuquén, con un resultado en términos de eficiencia paupérrimo. Es decir, un dinero gastado con mucha generosidad e incluso se puede decir justicia porque va para la educación, pero resulta que tenemos entre 50 y 60% de deserción escolar en la escuela del nivel medio, por ejemplo. Entonces, puedo suponer ya, en función de las estadísticas cruzadas, que estoy dando un boleto universal para que es en realidad un boleto para la mitad del estudiantado de nivel medio, por ejemplo. Sí, así es. Yo siempre digo, es el progresismo sin progreso. Es votar este tipo de leyes amparándose en el progresismo, pero la realidad es que después uno no ve el progreso. Y sí, progreso de, claro, el progresismo de palabra. Claro, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y si el gobernador realmente está tan preocupado por la educación, tendría que garantizarle a los chicos los 190 días de clases, tendría que garantizar que los chicos se van a subir al colectivo y van a llegar gratis a la escuela, pero le tiene que garantizar que la puerta de esa escuela esté abierta, que el edificio donde van a entrar a estudiar los alumnos sea un edificio seguro, que no exploten calderas, que no se caigan ventanas en los techos de los docentes. No estoy inventando, estoy hablando de cosas que suceden en esta provincia. Que sean edificios seguros para los alumnos y para los trabajadores de la educación. Y otra cosa que tenemos que empezar a debatir es el tipo de calidad educativa que le estamos dando a los chicos. Entonces, hay todo un debate de fondo que tenemos que dar, que a veces parece que no se quiere dar, pero eso es justicia social, de la que tanto hablan y se llenan la boca a la hora de aprobar este tipo de leyes. Esto es en nombre de la justicia social. Y no, la verdad, la justicia social es que el chico llegue, los que no pueden, lleguen, no gratuitamente, pero lleguen sin un costo adicional a la escuela, pero que cuando lleguen tengan docentes capacitados, preparados para la escuela del futuro, las profesiones que se van a necesitar dentro de un par de años, en un edificio donde se sientan y no se les caigan los techos en la cabeza, donde no exploten calderas. Eso es justicia social. Sí. También tenemos un país que se repite, nunca se repite igual, pero que se repite todo el tiempo, ¿no? Cuando yo era chico, hace 60 años, había en la provincia de Buenos Aires un sistema para llevar los chicos a la escuela de manera gratuita, que lo manejaba un ente que se llamaba Junta Coordinadora Escolar, que funcionaba cuando entonces el Ministerio de Educación era el Ministerio de Salud, de Educación de la Nación, y no había ministerios provinciales de educación como no había escuelas provinciales. Pero a los chicos los llevaban gratis a la escuela. ¿A qué chicos? A los chicos que tenían algún problema para ir a la escuela, los llevaban gratis. Lo pasaba a buscar un colectivo, que hacía una trayectoria que se anunciaba y se distribuía y la gente lo usaba. Pero esto pasaba hace 60 años. Entonces, es como que ahora, digamos, a mitad del siglo pasado pasaba esto, y ahora que estamos en el 2022, tenemos esta preocupación todavía de que en la educación es importante que el Estado resuelva cómo hacen los chicos para llegar a la escuela. Digamos, ¿pasaron 60 años y no se resolvió nada? ¿O tengo yo esa sensación oprobiosa en mi espíritu porque soy un enfermito? No, enfermito no creo que sea usted, Rubén. Yo creo que pasaron 60 años y no solamente no mejoraron las cosas, sino que muchas de las que estaban bien hoy están peor. La educación es una. El cambio que se hizo, y voy a hablar de la provincia básicamente, el cambio que se hizo de las escuelas rancho a las escuelas después rurales y a las escuelas que hoy tiene la provincia, o el sistema de salud, también podemos hablar que fue una bandera a nivel nacional y a nivel latinoamericano. El sistema de salud que teníamos en la provincia de Neuquén hoy dista mucho de lo que tenemos actualmente. Entonces yo creo que estamos como estancados en algunas cuestiones y no estamos pudiendo resolver, perdiéndonos de una situación que creo que va a ser histórica en nuestra provincia, que es con récord de producción de barriles de petróleo y de gas, que hoy tendrían que estar
destinándose a infraestructura, a pensar de qué vamos a vivir cuando no tengamos más vaca muerta, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero todos estos ingresos extraordinarios que estamos teniendo nos tienen que servir para sentar las bases para después ser el Neuquén post vaca muerta, y eso hoy creo que no se está discutiendo y no se está aprovechando. Seguimos con estas cuestiones menores del progresismo sin progreso. ¿Cómo se va a ubicar Leticia Esteves en este contexto y con estas definiciones conceptuales en la coyuntura electoral que se está viviendo en Neuquén, que es, por cierto, bastante singular? A ver, Leticia Esteves va a estar donde esté Juntos por el Cambio. Yo creo que la unidad de Juntos por el Cambio es fundamental. Creo que cualquier decisión que tomemos la tenemos que tomar en el marco de Juntos por el Cambio, porque somos 4 partidos que integramos esta alianza, que no somos solamente Juntos por el Cambio en Neuquén, sino que vamos a ser, sin duda, el partido que va a volver, o la alianza que va a volver a gobernar la Argentina en el 2023, y tenemos que cuidar mucho eso. Pero donde Juntos por el Cambio decida que haya que estar, yo pertenezco al PRO, donde el PRO decida que el partido debe estar y acompañar, y creo que tenemos que ser amplios. Yo en la legislatura me he manejado así y estos 3 años lo demuestran. Si hay un esquema electoral que podemos armar para pensar el Neuquén que necesitamos todos, el Neuquén que le resuelva estos problemas estructurales que estamos hablando a la gente, alejándonos un poco de esta grieta que por ahí tanto nos gusta, pero que no le resuelve los problemas a la gente, creo que es bienvenido. Pero bueno, estamos en todo ese debate del armado electoral del 2023. ¿Y cómo viene ese debate? ¿Hay unificación de criterios o hay distancias? No, creo que unificación de criterios en este momento no hay en ningún partido, porque siempre estar cerca de un proceso electoral genera tensiones, genera divisiones. Hay distintas visiones, diría yo. Sí, pero hay una situación muy particular, a ver, lo hemos planteado con todos los invitados. En Neuquén se da un esquema, una situación, un escenario electoral muy original a partir de este cambio de la decisión que ha tomado uno de los candidatos que es una figura importante dentro del movimiento popular neuquino, que decide el cisma. Decide ir por afuera de la estructura porque no estaban dadas las condiciones como para participar en la tradicional interna del MPN, que también era una elección que posicionaba mucho al candidato de ese partido. Esa elección por primera vez en muchísimos años no se da, y esto provoca consecuencias y movimientos en los otros partidos, porque obviamente se trata del partido que gobierna hace muchísimos años, que vos conocés muy bien. Entonces no es un escenario electoral más como decir, bueno, estamos armando, estamos discutiendo, sino que en realidad la discusión, tanto en Juntos por el Cambio como en el resto de los partidos, es una discusión muy original, muy estratégica, y que requiere un esfuerzo especial de cada uno de los dirigentes que la componen. Por eso te pregunto, porque a ver, entiendo que no es lo mismo lo que piensa Leticia Esteves de lo que piensa Pablo Servis o lo que puede pensar Marcelo Bermúdez, no sé, para tirar 3 dirigentes del sector. A ver, el que niega que la salida de Rolando Figueroa al MPN modificó el escenario electoral está negando la realidad. Claramente, y muchos dudábamos, yo era una de las que decía, Rolo no se va a ir del MPN, Rolo finalmente va a jugar la interna. Bueno, Rolo decide irse del Movimiento Popular Neuquino, no se va a enojar por lo que estoy diciendo, no irse del Movimiento Popular Neuquino, sino jugar por fuera de esa interna, y eso modifica el escenario electoral y hace que todos tengamos que repensar nuestra estrategia electoral, porque por supuesto uno mira encuestas, uno va viendo dónde puede hacer la mejor elección, cómo se puede hacer. Yo trabajo con Pablo Servi hace mucho tiempo, nos sumamos al equipo de Pechi casi en simultáneo, lo acompañé durante su elección el año pasado, trabajé fuertemente para su elección de diputado nacional, y ahora estábamos trabajando en un esquema de gobierno previo a la salida de
de Rolo. Ahora, esto no es si a mí me gusta más Pablo Servi o si Pablo Servi individualmente quiere ser el candidato a gobernador. Acá pertenecemos a un espacio amplio donde nos tenemos que poner de acuerdo todos. Nos tenemos que poner de acuerdo Pablo Servi, Leticia Esteves, Marcelo Bermúdez, por nombrar los tres que nombraste vos, pero también lo que opina la coalición cívica ARI con Valeria Todero, lo que opina Karina Montesinos, lo que opina Yelén Quiroga. Tenemos que buscar un armado que sea competitivo, porque nosotros hace mucho venimos diciendo que nos tenemos que ampliar. A nivel nacional pertenezco al equipo de Horacio Rodríguez Larreta y Horacio lo marca esto todo el tiempo. El 40 y pico por ciento, casi 50, nos sirve para ganar la elección, no nos sirve para gobernar. Y hay que pensar esquemas así. La Argentina que se viene va a ser una Argentina muy difícil, lo mismo va a pasar en Neuquén porque no es una isla, y va a requerir de consensos, va a requerir de amplitud política. Hay un tema que te quiero marcar para ver tu opinión, que es la diferencia de los sistemas electorales. Es decir, a nivel país hay que armar un esquema con las coaliciones y todo, pero hay segunda vuelta. Sí. En Neuquén no. Es decir, en Neuquén lo que no hace, no lo hace y ya no lo puede hacer más. Se terminó con la elección. Aunque sea que, sí, que gane, aunque gane por un voto, ya se terminó. Entonces, digamos, acá es como que hay que tener mayor osadía, audacia o arriesgarse más a la hora de definir qué voy a hacer en la única vuelta que hay, ¿no? Ganás por un voto, pero después la gobernabilidad, supongo que... Pero hay que pensarlo. Sí, bueno, por eso los armados amplios y... Digamos que ese armado que ustedes están intentando no tiene otra chance más que una jugada. Claro. Entonces, la definición evidentemente le queda muy poco tiempo. Sí, a ver, no sabemos cuánto tiempo y este es otra de las cuestiones que juega también a favor del oficialismo y es que desconocemos cuándo van a ser las elecciones. Nosotros estamos preparando todo para marzo, porque generalmente, históricamente, las elecciones han sido en el mes de marzo, pero creo que tenemos que pensar esto, tenemos que poner puntos en común y pensar si podemos armar algo amplio para no solamente asegurar que el candidato a gobernador que acompañemos gane por un voto, sino que después tenga la gobernabilidad y el apoyo político necesario para hacer los cambios que necesite la provincia. Por eso digo, necesitamos un Estado más eficiente, necesitamos un Estado que le cuide los recursos a los neuquinos, necesitamos un gobernador que esté a favor de, por ejemplo, ficha limpia, que es una bandera de Juntos por el Cambio. Bueno, si nos podemos empezar a poner de acuerdo en algunos puntos y encontramos, voy a poner porque se habla claramente de Rolando en esto, si encontramos en Rolando Figueroa la persona para poder armar este esquema electoral amplio, bueno, bienvenido sea, pero lo tenemos que trabajar en el marco de Juntos por el Cambio y buscando la mayor amplitud posible. Sí, porque me parece bien que sea sobre temas, porque la realidad también es que la incertidumbre es cómo convive, digamos, sectores también del Frente de Todos que también se podrían integrar a esa coalición. Creo que es a través del consenso de temas, ¿no? El consenso de temas en la legislatura y con acuerdos legislativos. Yo en la legislatura he acompañado un montón de iniciativas del Frente de Todos, el Frente de Todos ha acompañado iniciativas nuestras, inclusive con la izquierda hemos encontrado puntos en común en algunas cuestiones que parece que nos... ¿En cuáles? No, en el acceso a la información, por ejemplo. Yo tengo como regla todo pedido de informe que solicita un diputado, yo lo acompaño. Y siempre digo, no estoy de acuerdo con la argumentación de tal o cual diputado, pero me parece que el acceso a la información no se lo podemos negar a nadie. Y buscar esos puntos de acuerdo, insisto, la grieta nos garpa a todos, pero no le soluciona la vida a la gente. La grieta te garpa políticamente, pero no le soluciona los problemas a la gente. Y hay que buscar eso, hay que buscar acuerdos legislativos de cuáles van a ser los cambios que necesita la provincia y ver si podemos llegar. Yo no estoy diciendo que esto ya esté cerrado, que estamos en un proceso de diálogo y de construcción para ver qué es lo que sucede finalmente. En ese marco se habla de que en un hipotético acuerdo con Figueroa, como que Servi sostiene, digamos, su candidatura. En ese caso habría una ruptura, ¿no?, de la coalición de gobierno, ¿o no? ¿O ustedes están por una decisión todos a un lugar o nada? ¿O puede haber una división, digamos, del sector? Sí, yo preferiría que no lo haya. Yo preferiría que esto no sea la individualidad de lo que yo quiero. Esto no es lo que Leticia Esteves quiere o lo que Pablo Servi quiere. Esto es lo que la mayoría de los partidos decidan que hay que hacer.
Creo que ir por la individualidad es inclusive hasta riesgoso porque podemos ser funcionales a uno o a otro sector. Insisto, hay que buscar acuerdos y acompañar al que tenga la mayor cantidad de chances de llegar. Pero veremos qué es lo que ocurre. No hay que caer en las individualidades porque eso no le hace bien a la política. Ahora, estamos de acuerdo con el hecho de que no se puede definir hoy qué es lo que se va a hacer con total claridad. Pero también sería interesante conocer, si es que se puede saber o si lo saben ustedes, qué planteo de debate, digamos, qué metodología de debate se han planteado para llegar a una decisión al respecto. Es decir, ¿cómo se va a dar esto? ¿Se va a debatir, se va a haber miles de reuniones, encuentros, o se va a acudir a las encuestas, o se va a resolver en una interna? ¿Tienen alguna metodología elegida ya? A ver, primero todos los partidos tenemos equipos técnicos, tenemos nuestras fundaciones, que son los que, en el caso del PRO, es la Fundación Pensar, quienes arman los planes de gobierno, y después, por supuesto, buscamos las coincidencias con el resto de los equipos técnicos de las otras fuerzas, inclusive lo hacemos dentro de la coalición. Cada partido tiene su fundación y después hacemos puntos en común de las propuestas. Esto lo repetimos incansablemente en cada una de las elecciones e inclusive durante temas de la coyuntura y debates que se van dando habitualmente. Internas, depende si lo hacemos dentro de Juntos por el Cambio. Creo que una interna sería lógica si vamos a dirimir entre dos candidatos de Juntos por el Cambio. Jorge Taylor, que hoy está manifestando su intención de ser candidato, y Pablo Servi. Ahora, si vamos a ir a un acuerdo con Rolando Figueroa, que no es Rolando Figueroa el candidato de Juntos por el Cambio, sino es Juntos por el Cambio acompañando a Rolando Figueroa, no podemos plantear una interna. Como hizo con el Frente de Todos con Río Seco. En su momento, en la elección anterior. Sí. Un candidato extrapartidario. Sí. Y es acompañarlo con esto, con acuerdos legislativos, con acuerdos de puntos en común a nivel provincial. Pero para terminar de desenredar todo ese lío, tenemos que llegar al punto en común de hacia dónde vamos. Nos quedamos con Juntos por el Cambio y hacemos lo que históricamente hicimos en la provincia, o nos arriesgamos a hacer un poquito más. ¿Qué significó en este contexto, qué significó y qué opinión le merece el hecho de que Carlos Seguía haya decidido ir con el partido de Javier Milei? Bueno, a ver, Carlos Seguía es yo lo respeto y me parece que es un referente hoy político importante y es una persona que sacó más de 50.000 votos la elección pasada, pero él el año pasado eligió jugar por fuera de Juntos por el Cambio. O sea, no sorprende que él decida jugar por fuera de Juntos por el Cambio porque es lo mismo que hizo el año pasado. ¿Él decidió o lo dejaron o no lo dejaron entrar? Porque entiendo, a ver, yo lo he escuchado, Carlos ha venido acá, él dice que no lo dejaron participar. Bueno, ahí hay todo un debate que me parece que es estéril, pero sobre la antigüedad que debe tener un candidato para encabezar la lista. Se hablaba de que la persona que encabece la lista tenía que tener una antigüedad de 2 años de afiliado para poder participar por una cuestión de pertenencia a los espacios, porque si no después finalmente pasa esto. No me siento cómoda, entonces prefiero irme por fuera. Yo lamento que él se haya ido, lamento profundamente que se haya ido porque a mí me hubiera gustado que se quede dentro de Juntos por el Cambio. Él tenía altas chances de integrar la lista de diputados en un lugar súper expectante porque era lo que se hablaba en la mesa de Juntos por el Cambio, pero él decidió tomar otro camino y creo que es súper válido que así lo haga. Después el electorado verá si se sentía más representado con él, con Milei o con él dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué le parece más favorable para los ciudadanos, digamos, para el bien de los ciudadanos neuquinos en estas elecciones que vienen que serán el año que viene? Un escenario dividido en un montón de partidos políticos o coaliciones, o un escenario con menos cantidad y mayor posibilidad de polarización. ¿Qué le convendría más a la gente? ¿Qué le conviene más a la gente? Es difícil de contestarlo porque es lo que la gente decida que prefiere. Yo insisto, estamos frente a un
a un partido de gobierno como es el Movimiento Popular Neuquino, que gobiernan y ganan elecciones permanentemente hace 60 años. Nadie puede desconocer la capacidad electoral que tiene el Movimiento Popular Neuquino, con lo cual creo que si queremos cambiar eso tenemos que pensar en un esquema donde nos aglutinemos y vayamos detrás de un candidato que tiene mayor chances de lograrlo. Ahora, no un rejunte electoral, no nos mezclamos porque sí solamente para ganar elecciones. Creo que tiene que haber, insisto, puntos en común de qué queremos para los neuquinos y cómo le queremos solucionar los problemas. Lo que estoy segura que necesitan los neuquinos es dejar las grietas de lado, dejar la grieta kirchnerismo-macrismo, centralismo porteño-neuquinidad. Acá nadie es dueño de la neuquinidad, todos defendemos a los neuquinos, nadie prefiere defender a los porteños antes que los neuquinos. Esa grieta que se quiere generar permanentemente, los argentinos somos un poco así, River Boca, Cristina Mauricio. Creo que esas cosas no le solucionan la vida ni a los neuquinos ni a los argentinos, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dejar eso de lado. ¿Cómo ves el escenario en el ámbito nacional, ¿no? Entiendo que trabajás junto a Larreta, incluso cuando entrevistábamos a Larreta cuando vino a Neuquén te mencionó como una de las referentes locales. ¿Cómo ves este proceso de Juntos por el Cambio a nivel nacional? Creo que estamos en un muy buen momento. Nunca con un gobierno peronista la oposición se mantuvo junta. Es la primera vez en la historia de nuestro país que la oposición ha logrado mantenerse firme y dar debates importantes y frenar cosas complejas que podían ocurrir, sobre todo en el Congreso de la Nación, pero también dar debates ideológicos en la opinión pública. Estamos como en Neuquén, con las tensiones propias previas a una elección. En particular en el PRO, yo me siento muy orgullosa de que hoy de todos los candidatos que se habla como posibles presidentes de la Nación son de mi partido: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Los cuatro serían excelentes presidentes de la Nación. Creo que Mauricio lo fue, aunque cometimos muchos errores, pero creo que Mauricio sin duda ha sido un gran presidente. Pero insisto con lo mismo, la Argentina que se viene necesita consensos políticos. La Argentina que se viene, no sabemos los niveles de pobreza que nos van a dejar, no sabemos hasta dónde va a escalar la inflación. Para solucionar esos problemas se necesita consenso político, y eso se hace con diálogo, se hace con gestión y se hace con menos pirotecnia a la tribuna, y creo que Horacio sin duda representa hoy eso, y lo ha demostrado cuando le tocó gobernar y cuando ahora en este momento gobernando la ciudad de Buenos Aires, que las transformaciones y los debates se pueden dar de otra manera, sin ser tan tribunero y con posiciones firmes como las ha tenido con temas centrales como el manejo de la pandemia. Horacio demostró que se podían mantener las escuelas abiertas, que se podía sacar el barbijo cuando era necesario, que si nos quitan la coparticipación podemos ir a la justicia y ponernos firmes ante el avance de un gobierno completamente centralista. Horacio ha dado debates muy fuertes, pero no desde lo mediático, sino desde la gestión y desde la capacidad de generar el consenso necesario. Sí, claramente Juntos por el Cambio a nivel nacional es una fuerza que es la principal fuerza opositora, digamos, hoy gobierna al frente de todos y tiene una vocación de ganar, digamos. El armado es claramente, o el armado de una estructura política que se prepara para gobernar, para ganar la elección. ¿Históricamente en Neuquén sucede eso o la oposición a veces juega a perder y a tratar de conseguir la mayor cantidad de diputados posible, las mejores negociaciones? Bueno, ese es el esquema que creo que hay que salir. Tenemos que dejar de pensar en cuántos diputados vamos a meter y tenemos que empezar a pensar quiénes van a ser los ministros que van a gestionar los destinos de los neuquinos. Creo que ese cambio lo necesitamos hacer. Creo que en la oposición en general, en Neuquén y por esta importancia electoral que ha tenido el MPN, inconscientemente uno busca eso. Pero creo que tenemos gente, tenemos capacidad, todos somos del equipo de Pechi y Pechi ha transformado la ciudad y creo que podemos implementar también ese modelo en la provincia. Y el último dirigente que tenía esa mentalidad de hay que salir a ganar y hay que cambiar esto era Pechi, y hay que volver a recuperar eso y dejar de pensar en si metemos 6 diputados, si metemos 5. No, empecemos a pensar quiénes van a ser los ministros, qué lugares de poder vamos a ocupar, cómo vamos a gestionar las cosas, cómo vamos a cambiar la realidad. Creo que hay que hacer ese cambio, ese chip hay que cambiarlo. Muy bien, Leticia, un placer haber hablado con usted y
bueno, será la primera de una serie de charlas teniendo en cuenta que se viene el año electoral, muy cerquita está. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a disposición cuando gusten. Bueno, son las 12:04 ya, Sí, señor. se viene El amor es más fuerte, ya están acá haciendo presión en la puerta, así que nos despedimos hasta el próximo sábado con una nueva edición de Pórtense Bien. Hasta el sábado. Esto fue Pórtense Bien, con Claude Staikos y Rubén Boschi. Un llamado a la solidaridad de la inteligencia.